a las clases. Necesito. Bien. Está bien. Vamos a dejar un tema que no voy a incluir en este examen, que es fundaciones profundas. Voy a dejar para
la clase posterior al examen. O sea, no va a entrar en el examen, pero vamos a desarrollar porque de repente incluso en el examen final puede aparecer. ¿Sí? Fundaciones profundas. Eso vamos a dejar por ahora y vamos a hacer un repaso de manera que estén un poquito más frescos para el próximo miércoles. Eso va a ser beneficioso para ustedes. El poder desarrollar, o mejor, solucionar una cabreada, entonces van a tener un porcentaje altísimo ya resuelto del examen, porque hay un solo ejercicio práctico y hay uno aparte de la teoría de la práctica más un problema más bien geométrico, pienso le llamo. Siempre yo doy una parte teórica, o sea, digo una parte teórica, que son básicamente estos tres que tenemos. Y naturalmente el ejercicio que acabo de mencionar, que es una cabreada, la resolución de una cabreada, hasta su cálculo final, que son las solicitaciones en cada barra de la cabreada. Esa es la cuestión final. Saber cuánto está comprimido o traicionada una barra, o traicionada una barra, o cada barra de la cabreada, ¿sí? Y ahí entonces se realiza una especie de matriz, ¿verdad? Donde tenemos, así finaliza el cálculo, ¿verdad? En una matriz. Y la matriz tiene aquí las barras y aquí la solicitación. Sería esfuerzo en toneladas. Acá entonces va la barra, el número 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la cantidad de barras que tenga, tienen que aparecer todas las barras, y abajo las solicitaciones o el esfuerzo en cada una de esas barras. Por ejemplo, menos 3 toneladas. Toneladas no se pone porque ya está acá afuera. Menos 3, menos 2, más 5, etc. Más 4. De esa manera nosotros tenemos bien ordenado la matriz bien ordenada, de manera que podamos finalmente hacer un proyecto utilizando una matriz, utilizando una cabreada, que es vencer grandes luces, la finalidad de este curso. Cuando tenemos determinada las solicitaciones en cada barra, nosotros llevamos una tabla. Si es metálica, sabemos qué resistencia tiene cada barra, cada perfil. Y si es de madera, la misma cosa. Entonces vamos a entregar al herrero o al carpintero un detalle bien específico de toda la cabreada. Por ejemplo, si tenemos una cabreada de este tipo, entonces vamos a decir, esta barra va a tener un perfil I de, por ejemplo,
ejemplo, por decir 4 por 2. Esto en pulgadas, por el espesor, 1/4 de pulgadas. 4 por 2 quiere decir que esto va a tener 4 pulgadas y esto va a tener 2 pulgadas. Y el espesor, o sea, la pared, esto es pared, es 1/4 de pulgada. ¿Entienden? Es decir, ustedes ya no hacen esto, hacen calculistas. Ustedes están haciendo el cálculo. Ustedes ya van a tener que saber cada una de estas barras a qué esfuerzo están siendo solicitadas. Entonces, si por ejemplo esto es -3, quiere decir que la cableada está, cuando es positiva, está siendo traccionada. Y cuando es negativa, cuando es negativo el resultado, quiere decir que está comprimida. Vamos a hacer un ejercicio de nuevo para rememorar esto, para refrescar esto. Pero finalmente lo que nosotros hacemos es calcular la solicitación para poder entregarle el proyecto al carpintero o al herrero. Esa es la finalidad, ¿verdad? Cada una de estas, cada detalle de cada barra, nosotros tenemos que determinar. Y para eso hacemos el cálculo y ahí determinamos o llegamos a cuán comprimido o traccionado está cada barra. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio ahora para que podamos repasar esto, ¿eh? Entonces, en el examen hay teoría, hay una práctica de la solicitación de la cableada y un problema geométrico, un problema para pensar un poquitito, que es más bien utilización de pintadoras y ese tipo de cosas, pero para que ustedes me demuestren que están pensando. Es una cableada que acerca un rectangular con dos apoyos, apoyo A y apoyo B, sea cual fuera la letra, A esta cableada nosotros la cargamos, es decir, sabemos qué carga recibe y las cargas siempre tienen que estar ubicadas en los nudos. Sería una condición. Recuerdan ustedes las condiciones de la cableada para que haya una cableada. ¿Cuáles eran? Primero, que esté conformada por triángulos, porque es la figura deformable. Segundo, que las solicitaciones, que las cargas estén apoyadas, o mejor dicho, puntualmente ubicadas en los nudos. No tenemos una cableada con una carga aquí. No. La cableada tiene que recibir la carga en los nudos. La tercera condición es que la resultante horizontal en los apoyos iguales a 0. La resultante horizontal. Nosotros, ¿qué tenemos cuando cargamos? Tenemos una carga, un peso determinado. Ese peso, esa carga tiene que
estar aplicada en los nudos y solamente en los nudos. Cuando la carga cae, digamos, en un nudo exactamente, y tenemos una barra de este tipo, bueno, la carga cae acá, y entonces totalmente está en la posición vertical. La carga siempre es vertical. Con eso no se negocia. Tampoco se negocia con la cantidad, que es, digamos, la medida en que recibe la carga. La carga es en toneladas, kilogramos, ¿verdad? Relacionado a la tonelada cuando tenemos más de 1000 kilos. Pero la vertical no hay nada que hacer con la vertical. Si tenemos una carga vertical y tenemos dos apoyos, vamos a suponer esta carga, una sola carga y dos apoyos. Aquí vamos a tener dos reacciones. Esta reacción y esta otra. Si la carga, si la figura es totalmente simétrica y la carga está aplicada en el centro, entonces evidentemente la distribución va a ser igual. Vamos a tener la mitad de la carga en cada punto. Eso es intuición, ¿verdad? La carga aplicada en el centro es una sola. Tenemos dos reacciones y hay simetría en cuanto a lo que llamamos pendolón, que es la barra central. A la izquierda y a la derecha hay simetría en geometría, que en este caso en carga también, porque hay una sola. Entonces las reacciones van a tener que ser iguales. Ustedes van a verificar eso. No es que van a decir, por simetría, las dos reacciones van a ser iguales. No, tenemos que calcular esas reacciones y ahí verificar que si hay simetría, el resultado tiene que ser idéntico en los dos apoyos. Ya, entonces tenemos la cambiada. Las cargas tienen que estar aplicadas en los nudos, solamente en los nudos, y la carga siempre es vertical. El problema está que cuando la barra no está en la posición vertical, por ejemplo esta, y tenemos la carga aquí, nosotros tenemos que ver qué grado, qué proyección tenemos en cada eje. Tenemos que trabajar con las coordenadas. Estamos estudiando en el plano, cambiada en el plano. Y en el plano tenemos dos coordenadas, abscisa, positiva hacia la derecha, y ordenada, positivo para arriba. Las coordenadas cartesianas. Cuando la carga no está aplicada, cuando la barra no es vertical, entonces la barra va a tener dos componentes, va a recibir dos componentes. Es decir, esta que está aquí va a influir en esta así. Y ahí se va a ir y va a transmitir a la otra. No podemos hacer nosotros que, si tenemos una carga así inclinada aquí, por ejemplo, el efecto de un tensor o el efecto del viento, si la carga está aplicada acá, nosotros no tenemos que poner, no podemos trabajar con esto. Siempre tenemos que proyectarla a los ejes. No podemos trabajar con una carga inclinada. La carga, el peso siempre es vertical, pero el punto de aplicación puede hacer que esa carga se distribuya o mejor se desvíe. Tanto es así que esta que está aquí, por ejemplo, esa carga
esa carga inclinada, tenemos que descomponer en nuestro eje coordenado. En esto, que es una carga horizontal, y esto otro, que es una carga vertical. Cuando se dibuja así, es una distribución vectorial. Los vectores se distribuyen de esta manera. Bueno, todo eso ya vamos a aplicar ahora en nuestro ejercicio. Tenemos que trabajar siempre en las dos coordenadas. Tenemos que saber qué parte de la carga va en esta dirección y sentido y qué parte va en esta dirección y sentido. Para eso tenemos que saber el ángulo de forma, para poder multiplicar esa carga por el seno o por el coseno. Eso también ya se sabe. Se puede tomar como mnemotecnia directamente. Si es en la horizontal, se usa el coseno. Y si es en la vertical, se usa el seno. Ahora no voy a repetir todo eso porque ya se supone que vimos. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces simplemente vamos a cambiar nuestra estructura y vamos a resolver. Poniendo aquí una carga de 2 toneladas, aquí una carga de 3 toneladas y aquí otra carga de 2 toneladas. Cuando tenemos así, inmediatamente podemos ver que nuestra cabriada es simétrica en cargas. Simétrica en relación a esta recta y este cronómetro. Es simétrica en relación a la izquierda y a la derecha tenemos la misma carga. Y si las distancias, que son estas, son también iguales, es decir, por ejemplo, 2 metros, 2 metros, 2 metros y 2 metros, ahí sí ya está completa nuestra vamos a decir, simplificación para poder estudiar. Está completa porque tenemos en relación al pendulum, tenemos a la izquierda 4 metros y a la derecha tenemos otros 4 metros. Entonces hay simetría en geometría. La otra condición, simetría en cargas. Y ahí recién nosotros podemos. Si no hay esa simetría, las reacciones se complican. Ya no van a ser iguales. Acá tenemos una, vamos a poner un nombre, A, B, C, D, E, F, G, H. La reacción en A y la reacción en H, si hay simetría, geometría y en cargas, tiene que ser igual. Entonces, al resolver, nos tiene que dar igual el resultado de RA, que se pone solamente ya en la vertical, y la RH. Eso tenemos que resolver. Ponemos solo la vertical porque por inicio, por a priori, ya consideramos que las reacciones en la horizontal son iguales e iguales a 0. Estas reacciones que hay acá son iguales e iguales a 0. No hay reacción horizontal. Y cuando digo con la carga no se negocia, es que todo lo que es carga tiene que ser reaccionado en su totalidad con la cantidad de apoyo que tiene. En este caso tenemos 2. Entonces, vemos ahí, ¿cuánto suman las cargas? Las cargas suman 4 más 3, 7. 7 toneladas recibe la cabreada. Entonces, las reacciones, si son 2 y si hay simetría, van a valer necesariamente 3 toneladas y media. Entonces, es una intuición que tiene que tener.
Pero hay que demostrar eso. ¿Y cómo? Matemáticamente. ¿Cómo están relacionados? ¿Cómo está relacionado la cantidad de nudos con la cantidad de barras? Una regla. La regla es la siguiente. La cantidad de barras B puede ser mayor, igual o menor a 2n menos 3. Esta es la fórmula que relaciona la cantidad de barras B con la cantidad de nudos N. Entonces, primerito tenemos que saber qué tipo de estructura es la que tenemos. Procuraremos siempre que sea simétrica. ¿Por qué? Por simplicidad. Si la estructura es simétrica en geometría y también en cargas, las que están de un lado van a tener su simétrica del otro lado y vamos a resolver solamente la mitad más el péndulo, porque la otra mitad ya vamos a asumir por simetría. Lo que no podemos asumir por simetría es que las reacciones van a tener que ser iguales. Es decir, por simetría, si tenemos 7 toneladas, la reacción en A y la reacción en H tienen que ser iguales e igual a 3,5. No podemos eso. Tenemos que desarrollar y llegar a eso. ¿Para qué? Para poder confirmar. Porque la intuición es una cosa, la confirmación de la estructura es otra. Nuestra intuición puede fallar, pero la matemática tiene que demostrar eso, que falló nuestra intuición. Por ejemplo, si en vez de 2 toneladas tenemos aquí una, ahí ya no hay simetría y ya nos obliga a calcular toda la estructura. Ya no podemos calcular solo la mitad. Ya comenzando con las reacciones no van a ser iguales, porque en relación al pendulón no hay simetría en carga. Hay en este caso en geometría, pero esto es diferente a esto. Entonces las reacciones también supongo lo siguiente: 100 kilos es mucho para llevar encima, pero una bolsa de cemento, hay gente que lleva una bolsa de cemento en un hombro, otra bolsa de cemento en el otro hombro, entonces hay simetría en cargas. Las cargas que van a recibir nuestras piernas van a ser iguales. Si tenemos 50 kilos acá y 50 kilos acá, esa cantidad de carga no va a ser simétrica si tenemos un solo lado de la carga. Esa carga, si no hay simetría, las reacciones tampoco son simétricas, tampoco son iguales. Entonces las reacciones van a ser diferentes. Una de nuestras piernas va a recibir más carga que la otra. Sería el caso de que tuviéramos 2 bolsas de cemento, hay simetría, pero con una no hay simetría. Y no va a inclinar a ese lado. Ella puede intuir cuál es el pie o la pierna que va a recibir más carga. Se va a quitar la carga. Recuerden el concepto de momento. ¿Qué era? Momento tenemos que aplicar en algún momento para resolver esta reacción. Y momento es el producto de una carga o de una fuerza por una distancia. Momento es fuerza por distancia. Momento se indica con una flechita, es igual a fuerza por distancia. ¿Ven?
Por ejemplo, si tenemos un voladizo, acá tenemos un voladizo y tenemos una carga en ese voladizo, aquí, por ejemplo, W, vamos a pensar en el peso de una persona, por ejemplo, 70 kilos, y esa carga produce un momento en el apoyo, que si no estuviera anclado, entonces giraría. Entonces, el anclaje es obligatorio cuando tenemos un voladizo, porque esto aquí va a producir un momento así, un momento determinado, va a tender a girar de acuerdo a la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, solamente la mano derecha. Se carga la dirección y sentido de la carga en los dedos, y el pulgar indica la dirección y sentido del momento. Hagan esto, ¿bien? La carga, la dirección de los dedos, carga, por lo tanto el momento penetra en el pensamiento, el momento entra, penetra, producido por esta carga. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sujetar de una manera conveniente acá, que es el anclaje. Entonces tenemos que hacer esto para que no se rompa. Tenemos que reaccionar con un movimiento determinado. Y ese momento tiene que ser igual al producido por 70 por la distancia. Vamos a poner 1,4 metros. Y aquí 70 kilogramos. 70 por 1,4 es el valor del momento. Ese anclaje aquí tiene que valer al menos ese producto. 70 por 1,4. Un poco más de 100, ¿verdad? Así va a valer el momento. Y la dirección y el sentido de ese momento es de acuerdo a la regla de la mano derecha. El momento que produce la carga penetra en el pizarrón. Y el momento que produce, que tenemos que reaccionar, sale del pizarrón. Fíjense ustedes la dirección que les puse aquí. La flecha hacia dónde va. Entonces, el momento se opone al que penetraba y este sí sale. Es lo mismo que carguemos o apuntalemos de esta manera. ¿Ven? Y ese apuntalamiento se puede hacer, pero ya no tenemos voladizo. Esto es un puntal. ¿Ven? Esto es colocar aquí un puntal. Y ese puntal tiene que reaccionar por lo menos con 70 kilogramos. Y ahí vamos a tener este momento verde. ¿Eh? Como no tenemos ese puntal, entonces lo reemplazamos por el anclaje, cuyo valor tiene que ser 70 por 1,4. ¿Entiende eso? Qué bien. Entonces, esta es la fórmula que relaciona la cantidad de barras con la cantidad de nudos. Para eso tenemos que enumerar cantidad de barras y cantidad de nudos, ¿verdad? Contar enumerando. Y después nosotros vamos a resolver esa desigualdad o igualdad, no sabemos. Vamos a resolver y ahí vamos a tener qué tipo de estructuras. Entonces, vamos a enumerar primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me faltó ver.
Acá vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Enumeramos las barras y ya sabemos cuántas son. Evidentemente son 13. Pero los nudos tenemos que contar ya con letras. Entonces la cantidad de barras B es igual a 13. Ahora tenemos la cantidad de nudos N. Y esto es igual a, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y aplicamos la fórmula de arriba. Entonces vemos que 13 es mayor, igual o menor, porque no sabemos, a 2 multiplicado por 8 menos 3. Y ahí recién podemos confirmar que 13, por ser igual a 13, 8 por 16 menos 3. Entonces ahí confirmamos. Ahora sí, cuando colocamos si B es igual a 2n menos 3, la estructura es isostática. Si se da la igualdad, es isostática. Si B nos salía mayor a 2n menos 3, la estructura sería hiper mayor, ¿verdad? Hiperestática. No es nuestro caso, nuestro caso es isostática. Y si por acaso sale que B es menor a 2n menos 3, nuestra estructura va a ser hipostática. ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Sí? Esta es la primera pregunta que se hace. ¿Qué tipo de estructura es la nuestra, la que tenemos en estudio? Y la respuesta tiene que ser esta. Es isostática porque nosotros llegamos a la conclusión que 13 es igual a 3. Por favor, vean bien, 13 es igual a 13. No me coloquen 13 es mayor, igual o menor a 13. Porque eso no es cierto. 13 es igual a 13. Por favor. Esto no. Entonces ya sabemos qué tipo de estructura es. Algo ya tenemos. Ahora tenemos que resolver las reacciones. ¿Cómo? Con 3 ecuaciones, con un sistema de 3 ecuaciones, que son: 1, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. 2, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y 3, sumatoria de momentos igual a 0. Con este sistema de ecuaciones resuelto, nosotros vamos a conseguir saber qué reacción o qué valor tiene cada reacción. ¿Ya? Tenemos que resolver esto. Primero, determinamos, o mejor, ubicamos nuestro sistema de coordenadas. ¿Dónde? Vamos a empezar aquí. Así y así. X aquí positivo y Y aquí positivo. Hacia arriba. Sistema de coordenadas ubicado en A. ¿Por qué ubicado en A? ¿Por qué no en el medio, acá en F? Porque nosotros tenemos que procurar siempre el nudo que tenga menor cantidad de puntas, menor cantidad de barras. Entonces comenzamos con
el nudo A, porque tiene solo dos. ¿Ya? No comencemos nunca con el nudo B, porque es mucho más complicado. Tampoco vamos a comenzar con el nudo E. Vamos a comenzar con el nudo A. Son únicos que resuelven. Para eso empezamos a borrar. Ya. Voy a borrar esto y vamos a comenzar nuestra resolución. Por favor, esta es la lista que les da la obligación de la asistencia, ¿verdad? Hay que tener porcentaje de asistencia, por favor, no se olviden de firmar. A mí no me preocupa eso, pero aún así. Entonces, es obligatorio tener el 60% de asistencia. Sí, ya saben, desde hace rato. Entonces ahora ya sabemos qué tipo de estructura es. Es isostática porque nos salió que la cantidad de B, salía el resultado de B, es igual a 2n-3. Entonces salió que es igual a 13, nuestra estructura es isostática. Ahora vamos a calcular las reacciones RH y RH. ¿Cómo? Aplicando esas ecuaciones de equilibrio que tenemos ahí en el cuadro. Primero entonces, sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en X es igual a 0. ¿Qué dijimos nosotros? Que las reacciones en no apoyos son iguales e iguales a 0. Las reacciones aquí en los apoyos no existen. Existen, pero son iguales y se contrarrestan, y entonces son iguales a 0. Esa es la condición para poder estudiar este tipo de variable. Una de las condiciones. Entonces, F igual a 0, ya está. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Ya, como condición. La segunda, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en I? ¿Qué está faltando aquí? ¿Qué está faltando? Más carga. Bueno, a ver, pero vamos a colocar, porque es más didáctico. Cada nudo va a recibir una carga. Entonces, aquí va a haber una carga y aquí en este nudo va a haber otra carga. Y que tienen que ser iguales para poder aplicar la simetría del fuerza. Entonces, por ejemplo, 4 toneladas y 4 toneladas. Tenemos simetría, sí, seguimos teniendo simetría. Agreguen esa, por favor. Y ahí tenemos sumatoria de fuerzas en I, acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que aplicar, tenemos que dibujar el nudo que vamos a estudiar. Tenemos que colocar así, nudo A. En el nudo A hacemos un pequeño esquema. Tenemos esta barra y tenemos esta barra. Esta es la barra número 1. Por lo tanto, le llamamos N1. Esta otra barra es la barra 10. Y por lo tanto, le llamamos N10. ¿Ven?
tendría que tener mucha claridad. ¿Qué altura se recomienda que tenga la cableada en relación a la luz? Un sexto, vamos a pensar en un sexto, por ejemplo. Un sexto aumentado es lo ideal. Si hacemos la luz que es 8 dividido 6, ¿cuánto tenemos? Por favor, si le hemos ayudado con la máquina. 8 dividido 6, 1, 1,33. Vamos a poner 1,40. Voy a tirar el número redondo del resultado. 1,4 metros. Entonces va a tener mucha capacidad. ¿Ya? Esto nosotros determinamos en el momento de proyectar. Tenemos 8 metros, entonces dividimos por 6 y ahí jugamos con esa altura. ¿Qué pasa? ¿Qué concepto nos dio arcos y cables en relación a la altura? ¿Recuerdan ustedes? Son preguntas, son preguntas de examen. ¿Qué concepto aprendimos cuando vimos cables y arcos? Que cuando más chata es la estructura, cuando más chato es el arco, mayor es la solicitación. Incluso hay un momento en que si teníamos un arco de esta forma y en esta situación esto es la luz y esto es la flecha, si teníamos que la flecha es igual a la luz, las solicitaciones horizontales desaparecen y solo hay compresión. No existe tracción en un arco. Así. La carga que apliquemos se va a distribuir de esta manera y va a llegar a la vertical o a los apoyos, va a llegar solamente en forma vertical. Esto es la condición para que no existan reacciones horizontales. Y esto Dalí lo utilizaba. Realizando sus columnas en forma inclinada. ¿Qué es lo que él pretendía con esto? Era un estudioso de los cables. Primero estudiaba los cables. Hacía esto. ¿Verdad? Y después hacía el espejo, que como no había computadora tenía que hacer con fotografía. Espejaba el arco, pero despejaba el cable y ahí tenía el arco. Porque esa es la relación entre cable y arco. Son simétricos. Entonces él colocaba su columna en algunos casos para que inclinada, para que las cargas sean solo de compresión. Esa es la respuesta. No es para que sea más lindo. Claro que tenía su belleza, ¿verdad? Pero la función real de la columna inclinada es solamente recibir compresión. Entonces podría ser, por ejemplo, de piedra. Una piedra sobre la otra, entonces podría recibir solo compresión. Con un hombre pensado no había, ¿verdad? La época, entonces eran piedras, la época de los romanos que utilizaban los arcos que solo producen compresión, que solo trabajan a compresión. ¿Ya? Entonces, de nuevo, volvemos a nuestro ejercicio. Cuanto mayor es la altura, menor es la solicitación. La solicitación de los techos de los surtidores es tremenda, porque es muy plana la estructura. Grandes luces, grandes voladizos, incluso, y estructuras muy planas.
solicitación tremenda. ¿Ya? Eso ya saben por qué, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dos componentes al llegar una carga, al descomponer una carga. Vamos a poner este alto así y aquí una carga. Esta carga vamos a descomponer en esta y en esta. Vamos a tener esto. La que viene en la vertical es directamente la que viene, lógicamente como el nombre dice, la vertical. Pero la que está en la horizontal es esta. Vamos a pensar de otra manera para no confundir. De esta manera. Una carga. Si es vertical, la carga siempre es vertical para el peso. Hay cargas que no son verticales, la del viento, la de los sismos, etc. No son verticales y no tienen una dirección y un sentido bien determinado. ¿Verdad? ¿Puede aparecer una carga horizontal en una estructura? Claro que sí. Aquí va a aparecer una carga a través de la barra 1, va a aparecer una carga en el apoyo. Entonces vamos a tener esta carga en el apoyo. Ahora, esta nosotros vamos a descomponer en esta una y en esta otra. Vectorialmente es así. Descomponemos en dos. Cuando llegue aquí, la reacción horizontal es cero. Aquí no hay reacción horizontal. ¿Ven? La carga llegó, en este caso del arco, solamente así. Porque llegó al apoyo en forma vertical. No hay reacción horizontal. Por la forma. Ahora, ¿qué pasa cuando el arco es así? Este arco, por ejemplo. Esa misma carga que nosotros recibimos aquí, cuando llega en el apoyo, va a tener, ¿qué forma va a tener? Pero siempre es en forma tangencial. Entonces la carga llega acá, así. Y esta sí tiene una, incluso voy a aplanar más para que sea más comprensible todavía. Este llega así. Entonces aquí tenemos una componente horizontal importante y la otra llega. Esta carga acá, esta que está acá, es importante porque la estructura tiene poca altura, tiene una flecha pequeña. Entonces aparece una reacción importante. No así cuando tiene esta forma, que desaparece una reacción horizontal. ¿Entienden eso? ¿Se entiende eso? Por favor, párenme y pregunten, por favor. La próxima del examen ya. Tienen que tener claro. Esa relación se puede extrapolar para lo que es reticulado. Sí. O sea, si nosotros tenemos los 8 metros ahí de luz, Sí. si llegásemos a tener 8 metros de altura, Exactamente. va a ser entonces que todas estas acá abajo Van a ser resultados. De hecho, para nuestro estudio, nosotros ya lo consideramos iguales a cero. Pero este reticulado de esta forma, que sería ¿qué? Un triángulo cuya altura la podemos considerar la flecha, es igual a la luz. Se puede hacer esa extrapolación. Y si esta altura, en este caso, como tenemos una luz de 8 metros, tenemos 8 metros de altura, entonces no hay reacciones. Ahí ya es categórico, no hay reacciones acá. Ahora, es muy poco práctico, es totalmente impráctico hacer una cableada con esa dimensión. Imagínense aquí una cableada para
vencer esta luz de 11 metros con 11 metros de altura. Ahí se comportaría exactamente como un arco, como este arco. ¿Sí? Bueno, volvamos a nuestro. ¿Qué tenemos aquí? Que la fuerza que actúa en nuestro sistema de coordenadas, que está aquí, X aquí y aquí, las fuerzas son, en ese punto, aquí, tenemos una carga de 4 toneladas. A no olvidar, por favor, porque si esta carga no se coloca, el resultado está todo mal. 4 toneladas. Esa carga actúa en el apoyo, directamente en el apoyo. ¿Qué hacemos nosotros para aplicar el método que se llama método de los nudos? Agarramos y consideramos las fuerzas por los vectores saliendo de ese nudo. Siempre saliendo. Estudiamos el nudo A, N1 sale y N10 sale. ¿Por qué eso? Porque es una convención. De manera que si el resultado es positivo, quiere decir que pensamos bien. Quiere decir que está siendo traccionada. Está siendo traccionada si el resultado es correcto, el resultado es positivo. Sin embargo, como nosotros colocamos de inicio para afuera y nuestro resultado es negativo, quiere decir que la carga está para adentro. Entonces hay compresión. ¿Me entienden? Partimos saliendo. Resultado positivo, por lo tanto hicimos bien. Hay tracción. Positivo, tracción. Negativo, resultado negativo es compresión. Así. Esto es ya condición del método, ¿sí? En el nudo A estamos estudiando. Si no ponemos eso, está mal. Muchas gracias. No ponemos esa reacción en A y está mal el resultado. Tenemos que colocar todas las cargas que actúan en ese nudo. Si no colocamos esta reacción acá, que RA, está mal el resultado. No olvidamos y se va todo el tacho. No olvidamos. El asunto es que estamos saltando un paso. Estamos saltando el paso de que no tenemos todavía calculado la reacción. Vamos a hacer rápido las reacciones entonces. Reacciones, primero. ¿Ya hicimos la sumatoria de fuerza en X? Sí. Y hacemos la sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué reacciones tenemos? Mejor, ¿qué cargas o reacciones tenemos en el nudo A? En Y. ¿Qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y van a ser acá. Tenemos 4 toneladas para abajo, RA para arriba. Entonces RA para arriba, ¿verdad? Menos 4 toneladas para abajo. ¿Qué otra carga actúa para arriba? Por lo tanto, es positiva y tenemos N1. N1 multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Por lo tanto, este N1 por el coseno es la última carga que actúa y esto vamos a igualar a 0. Estamos haciendo al revés. Estamos viendo y ahora estamos retrocediendo. ¿Por qué? Pues no calculamos todavía el ángulo. Ese ángulo va a representar tangente del triángulo del cáncer. Acá, atiendan bien, esto van a tener que aclarar antes. En el triángulo
aquí. En el triángulo A, B y ¿cuánto va a valer esto si hay simetría? ¿Cuánto va a valer acá esto que está acá? La mitad va a valer. Esto va a ser, si era 2 metros, va a valer 1 metro. ¿Me entienden? 1 metro acá. 1 metro. Entonces, A, en el triángulo A, B y este punto, cualquier X, este punto cualquiera. Entonces, ¿cómo le podemos llamar? Porque han hecho en H superior a H. HI, por ejemplo. En el triángulo ABI, en este triángulo, tenemos un ángulo alfa, ¿verdad? En ese triangulito, tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 1,4 sobre cateto adyacente 1. ¿Ven ese triángulo? ¿Están todos aquí? Por favor, ¿ven ese triángulo pequeño? 1 metro, 1,4 metros. Entonces, tangente es igual a 1,4. Y arc tangente, que en la máquina es shift, arc tangente de 1,4 es igual a alfa. Hagan eso en la máquina, por favor, porque eso van a tener que hacer en el examen. Hagan todo. ¿Cuánto es? Arc tangente vale 1,4. Va a dar un ángulo alfa. Practiquen, por favor, eso van a hacer en el examen. Lo primero van a calcular el ángulo alfa. ¿Cuánto da el ángulo? 46. 54,46. 54,46 grados. Si quieren hacer grados, minutos y segundos, ya saben cómo hacer. No hay problema, podemos aplicar el ángulo en grados directamente. 54 grados va a ser el valor de alfa. 54,46 grados. De esto, entonces, tenemos que aquí tenemos un seno y un coseno que tienen un valor determinado. Hagan seno de 54,46. Seno, ¿cuánto da? Seno de ese ángulo. Ahora, por favor, seno. Seno alfa es igual a 0,81. Coseno 0,58. 0,51. 0,58. Ahí ya tenemos. Acá dice coseno. Seno tendría que ser ahí. No tendría que ser seno ahí. ¿Dónde? En vez de coseno de alfa, no tendría que ser seno de alfa. ¿Quién puso coseno? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron tanto? Seno es la vertical de seno. Por ahí en alguna parte aburrida. Seno es para la radiación de la vertical. Coseno es para la radiación en la horizontal. Eso viene evitado, ¿verdad? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es. Lo voy a repetir más porque si no, este alfa, este B, este A, este ángulo y el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto, B sobre hipotenusa. Coseno de alfa es igual a sobre H. Y tangente es igual a significado ya B sobre H. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso aplicamos acá.
Bueno, entonces como tenemos en la horizontal A, en la horizontal es coseno. Entonces calcula A coseno. Y en la vertical, cuando estudiamos, es B. En la vertical, B. Entonces por eso, seno cuando es vertical, coseno cuando es horizontal. Sigamos. La reacción en A es, ¿qué falta hacer? Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos. Porque ya hicimos sumatoria de fuerza en X, que era 0. Sumatoria de fuerza en Y es esto. Lo que preguntaba haciendo sumatoria de fuerzas en I, solamente en ese número ahora. No, en toda la estructura. Para poder saber las reacciones, sí tenemos Para poder saber las reacciones, toda la estructura tenemos que aplicar el momento. Sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y y sumatoria de momento. Ya. Esta es una reacción solamente para este nudo. ¿Cuáles son todas las cargas? Esta sumatoria de fuerza en I. ¿Cuáles son todas las cargas actuales? Muchas gracias. ¿Cuáles son las cargas actuales en I? En toda la estructura, para calcular la reacción. En toda la estructura. Y en su dibujo. Y en su dibujo. Exacto. Miren el dibujo y tenemos 4 más 2 más 3 más 2. Recuerden que hay simetría. ¿Qué pasa si no hay simetría? Puede pasar que no haya simetría, entonces las reacciones no van a ser iguales. Pero se puede resolver el ejercicio solamente que va a tener que calcular. Solamente en vez de calcular la mitad más el pendulón, vamos a tener que calcular los 13 barras. Mucho más largo. Bueno, sumatoria de fuerza allí. ¿Qué tenemos? Negativo. Negativo. 4 toneladas. 4 más 2 más 3 más 2 más 4. Así. Estos todos son negativos. Menos, ¿verdad? Porque está todito para abajo. La reacción está para arriba. RA y RH. Entonces esto más RA más RH igual a 0. Todas las cargas que actúan para abajo, contraria a todas las cargas que actúan como reacción para arriba. Entonces tenemos 4, 8, 11, ¿verdad? 11. 4, 4, 4 como 8 es 12, 15. Menos 15 es igual a RA. Vamos a pasar directamente al otro lado. Queda 15. RA más RH. RA más RH tiene que ser 15, porque son todas las cargas actuales. ¿Ya? Ahora aplicamos la tercera ecuación, que es la sumatoria de momentos. En nuestra estructura completa estamos hablando. Número 3, sumatoria de momentos igual a 0. ¿Qué tenemos acá? 4 toneladas por un brazo de 0. 4 por 0. 2 toneladas más 2 toneladas por un brazo de 1 metro. 2 toneladas por 1 metro. Más 3 toneladas. 3 toneladas. ¿Cuál es el brazo? 4 metros. 3 toneladas por 4 metros. Más 2 toneladas por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? 7. 7 metros. Y más la última era 2 toneladas por 7 y ahora la última es 4 toneladas por 8.
esto es igual a 0. No es igual a 0. Falta la reacción. Todas las cargas sumamos, todos los momentos producidos por las cargas, faltan los momentos producidos por la reacción, que son RA por 0 menos RA por 0 y menos RH por 8 igual a 0. ¿Están de acuerdo con esta? ¿No lo escribimos acá? Sumatoria simple, sumatoria de momentos en relación a el punto A. Ya, entonces tenemos esto ya se va, otro que se va en esto, y tenemos 2 más 12, 2 más 12 más 14 más 32 es igual a RA más RH. Este también desapareció porque está multiplicado por 0 y entonces tenemos que RH es igual a 14 más 14, 28 más 32. 60. ¿Cuánto da? 60. 28 más 32. 70. 60. 32, 60. Es esto, ¿verdad? Y RH. Era dividido 8. O sea, por y pasado. O sea, pasamos. RH está acá. Sí. Y a la 60, que RH estaba multiplicado por 8. Entonces pasa RH es igual a 60 sobre 8. ¿Cuánto da? 7.5. 7,5 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay algún error? No. Nuestra intuición nos dice que si tenemos una carga de 15 toneladas y si las reacciones son iguales, tenían que salir iguales. Si es Si es que simétrica, van a salir igual. Si es que hay simetría entre todas las cargas, la intuición te dice de que esto podríamos dividir entre 2 y de que esto sería 7,5 y esto sería 7,5. Nosotros podemos llegar a este mismo caso y si este valía 3, acá iba a decir 16. Por intuición diríamos que 8 para este, 8 para este. Pero ahí no saldría. no saldría 7,5. Ahí saldría cuánto. Perfecto. O ahí saldría otro resultado. Bueno, ya sabemos que RA vale 7,5 y sabemos que la suma acá, entonces ahí sacamos que RA es igual a 15 menos 7,5. Entonces RA también nos salió 7,5 toneladas. ¿Okay? Entonces matemáticamente demostramos que son iguales las reacciones. Algo que teníamos ya intuido. ¿Está bien? Consulta. Si esto necesitan para hacer esto, ¿en qué momento van a hacer esto? Para ir organizando su ejercicio. Lo primero que decían esto, en este gráfico. Le pedía verificar si es que, qué tipo de estructura es, si es isostática, hiperestática, isostática, hipostática. Lo siguiente entonces que deberíamos hacer es sacar las reacciones, porque es lo que vamos a necesitar en estos siguientes puntos, y sacar el ángulo también, porque es lo que vamos a sacar en el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar lo siguiente. ¿Cierto? ¿Qué pasaba si es que esto me imagino que ya saben lo que va a salir? Ahora lo sacamos el seno y el coseno de alfa, de un solo ángulo. ¿Por qué hicimos de un solo ángulo? ¿Se ve ahí más muy chiquito? Esa cosa en la casa un segundo.
decirle que son todos. En este caso acá teníamos que acá es 2, acá es 2, acá es 2 y acá es 2. Lo que significa que este y estos son iguales. Estos dos son iguales. ¿Sí o no? Estos dos son iguales. Este tiene 2 metros hasta este muro. Y esta de acá hasta acá tiene 2 metros también. A lo que claro, a lo que quiero llegar es de que como acá vos tenés un plano horizontal y acá tenés un plano con una diagonal, este ángulo es aquí. ¿Por qué no hay en ese caso? ¿Por qué no? Sí, claro. Acá nosotros tenemos el triángulo. Uno de base y 1,4 de altura. Y acá tenemos de este punto a este punto son 2. Entonces ese triángulo tiene 2 de base Y 1,4 y altura. 1,4 de altura. Entonces se aplica lo que quería decir. Entonces, en ese caso, ¿eso es alfa o no? El segundo. No. ¿Ven? Es un segundo. ¿Ven que hay dos ángulos? Entonces, en ese caso, deberíamos calcular también el del segundo. Deberíamos hacer lo mismo que hicimos acá, pero con este segundo que Que 1,4 dividido 2. ¿Ven? porque ambos ángulos vamos a utilizar. Es para pensar. Es para pensar. Agradezco la colaboración de ambos. Porque puede darse ese caso. Puede darse este caso. Este es el caso. ¿Ven? ¿Qué ángulo alfa tenemos nosotros acá? Alfa igual a 54 grados. El otro ángulo que está acá va a ser beta. Y tangente de beta es otra cosa. Acá era tangente de alfa, ahora es tangente de beta. Tangente de beta es igual a 1,4 en este caso dividido 2. Tangente de beta es igual a 1,4 dividido 2, 0,7, ¿verdad? 0,7. Y ahora sí, el ángulo alfa va a ser diferente a beta. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Arc tangente o shift tangente de 0,7. Ángulo menor. 34. 35 grados. Entonces beta es igual a 34, ¿cómo? ¿Cómo? Como 99. 99. Sí. Casi 35. Como 99 grados. Este es beta. Este beta se va a aplicar en el grupo. Le coloco este ejercicio y yo creo que hay un porcentaje bastante alto de aplazados. Sí, ¿verdad? Porque en el otro ejercicio que nosotros hacíamos tan didácticamente era una cableada de tipo. Era esto, era esto, era esto y era esto. Este es el único ángulo alfa que se usa en esta cableada. Porque este alfa es igual a este alfa. Si esto eran 2 metros, todos. 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Este alfa también. ¿Ven? ¿Ven? Y en este caso no es beta. No le voy a poner eso. Yo quiero que piensen, no que se aplacen.
yo quiero que piensen, esa es la idea, esa es la finalidad mía. Que piensen, que se muevan un poco. Por eso pongo ese ejercicio de pienso. Y ese sí que es imposible de no pensar. Ese ejercicio de pienso es un estúpido ejercicio. Este es un edificio de una altura H. Acá viene el sol con un ángulo alfa. ¿Cuánto está el conservador del edificio? ¿O cuál es la altura del edificio? Ese tipo de cosas. Por supuesto no va a ser esto. Puedo volver a poner este. ¿Qué dice la didáctica? De aquí a 3 años. Aunque a ella no le importa más. De aquí a 3 años puedo volver a poner este ejercicio que ya puse. No van a regresar para poder. ¿Entienden? Que este tipo de cosas es pensar, nada más que pensar esto. Y eso es la colaboración de él, ¿verdad? El ángulo ya no es alfa, porque ya es 1,4 dividido 2, era el otro 1,4 dividido 1. Esas cosas es lo que quiero. Y eso me dice que vale menos, evidentemente, que nuestra caminada, que vale más que un ejercicio de selección múltiple. Selección múltiple voy a dar un punto o 2, y ese ejercicio de pienso vale 6. El de la cabreada vale 12, 15. Así una cosa, la relación. Bueno, lo sabemos entonces, muy poco sabemos. Porque siempre nos desviamos. Pero a lo mejor de tantos desvíos se mueve un poquito más la materia gris, la inteligencia de carbono, no la IA. ChatGPT es demasiado rápido. Pero ChatGPT le puede responder cada estupidez. Le puede responder cada estupidez. Como a mí una vez me respondió, en un cálculo de una losa me salió 12 metros de espesor. CIPE se llama el software. Metí todos los datos y la losa que tenía que dar 10 o 12 me salió 12 metros de espesor. Una losa, ni siquiera el cabezal del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, tiene esa dimensión, ni siquiera. Entonces ustedes tienen que entender, o mejor dicho, razonar sobre lo que les escupe la computadora. ¿Qué pasó ahí? Los prompts no eran correctos. En la pregunta chat que ustedes le hacen, los prompts son las guías, son las indicaciones que le dan, ¿verdad? Si esas indicaciones no son correctas, algo va a salir mal. Y si sale mal, ustedes tienen que saber que salió mal. Ah, no, hacia aquí me dio ChatGPT. No. Razonar sobre todos los cálculos que nosotros hacemos. Tenemos que ver, pero esto está bien. La computadora grafica todo. Yo por suerte no tengo ese software porque yo se hago a mano. Entonces hay que dar una probabilidad de que dé un error de ese tipo. Puede dar otro error. Bueno. Ya sabemos entonces que tenemos que elegir siempre el nudo de menor cantidad de barras. Menor cantidad de barras siempre. Ya estamos. Realmente. Sí. Bueno. La semana que viene otro examen, ¿verdad? Sí. Hagan ejercicio en su casa. Hagan ejercicio, por favor,
para que en el examen sea más fácil. Ya hicimos nosotros el reciencito. Vamos a tratar de completar por lo menos uno. Hicimos reciencito el estudio del nudo A. Y ahí sí, ya era solo en ese nudo. Nosotros ahora consideramos todas las cargas de toda la estructura para calcular las reacciones, porque es toda la estructura. Ahora, en el método de los nudos, nosotros vamos a aplicar solamente ese nudo. En este caso, el nudo A, le dijimos nudo A. Y aquí en el nudo A teníamos esto que salía y esto que salía acá. Esto es N1, esto es N10. Y aquí tenemos una carga de 4 toneladas y aquí tenemos una reacción que ahora ya sabemos que es de 7,5 toneladas. Este es nuestro esquema del nudo A. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. ¿Ven? El ángulo y que les voy a poner en el examen, ya les digo luego, 3 van a salir: alfa, beta y gamma. No, solo alfa. Me van a matar. Solo alfa, uno solo va a salir. Entonces, por favor, calculen bien ese uno solo y ahí con ese. Ya. Ahora en sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos N10 directamente. N10, ¿verdad? Porque nuestra coordenada vamos a trasladarlo a cada punto o a cada nudo que estamos estudiando. Ahora está aquí. El próximo nudo de estudio va a ser este probablemente, o este otro, y ahí van a tener que trasladar el sistema de coordenadas. ¿Entienden? Acá tenemos 7,5 y 4 que están en, por lo tanto, no actúan. N1 sí. N1 actúa. ¿Cómo? Positivamente. N1 por seno, ¿verdad? De alfa. N1 por seno de alfa para arriba. Y esas son las cargas que actúan en X. Igual a 0. Sumatoria de fuerza en X. Igual a 0. Ahora tenemos sumatoria de fuerza en Y. Igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Sí. Hay una cosa. Perdón. Sí, X. Gracias. Ya comenzamos mal, ¿verdad? Muchas gracias. Coseno, espectacular. Coseno alfa. Ahora en DC, ¿qué tenemos en X? Solamente esta y esta otra. Coseno por lo tanto, ¿verdad? En Y ahora, 7,5 toneladas para arriba. Positivo, ¿verdad? 7,5. Menos 4 toneladas directamente en el eje. Menos 4 toneladas. Y N1 que actúa en el eje también, pero con seno. N1 para arriba positivo, más N1 por seno de alfa. Ahora sí, seno de alfa. Igual a 0. Estas 3 tenemos. ¿Verdad? ¿No tenemos más nada aquí? No. Entonces tenemos que 7,5 menos 4 es 3,5. Es igual a N1 dividido seno de alfa, que era 0,80. ¿Cuánto era? 0,80. Gracias. 0,81. Y esto da un resultado de N1 positivo o negativo. Muy bien, N1 negativo. ¿Qué falta? ¿Falta algo? Sumatoria de fuerza en I. Esto y N1 que también para arriba. Pero multiplicado por el 0.
No hay otra, ¿verdad? ¿Qué falta? 4 toneladas, la reacción, no hay más nada. Entonces, ¿cuánto da esto, por favor? Menos 4,32. Menos 4, 32. así, toneladas. Esto es N1. Salió negativo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa negativo? Compresión. Está comprimida nuestra barra. Porque nosotros pusimos saliendo. Pusimos saliendo. Ahora es entrando. Está siendo comprimida. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos esto y tenemos que irnos a esta ecuación para calcular N10. ¿Verdad? De acá, N10 va a ser igual a menos N1 por coseno de alfa. Menos, N10 va a ser igual a menos y N1, ¿cuánto es? De fuerza N1, perdón, N10 menos allá. Entonces, ¿qué tenemos? Que es menos y N1 que ya era menos 4,32 multiplicado por el coseno que era 0, ¿cuánto era el coseno de alfa? 5,8. Gracias. De acá tenemos que N10 es igual a un resultado positivo de 4,32 por 0,58. 2,5 toneladas. Positivo. Esto es N10. Esta es la. Ellos son dos de los valores que van a meter en su cuadrilla. Tienen para N1 y ya tienen para N10. Así, a medida que vamos con el ejercicio, van saliendo, a medida que vamos progresando con cada nudo, van saliendo las barras restantes. ¿Cómo que tengo? 20. Ahí todavía. Bueno, en realidad esto se complica cuando se ponen cosas que yo no tenía la intención, ¿verdad? De colocar esto. Salió nomás, estas dimensiones salieron, entonces aparecen dos ángulos, alfa y beta. Esta no era la intención. La intención es simplificar, la intención es que entienda qué es lo que se hace. ¿Ya? Y así va. Después nosotros estudiaremos el siguiente nudo. Y ese siguiente nudo es el nudo B. ¿Verdad? Nudo B. Este nudo B, cuando estudiamos, vamos a tener tenemos una barra acá que es la N2. Tenemos una barra acá que es N4. Tenemos una barra acá que es N1. ¿Verdad? Y ahí, si no hay una barra, queda así nomás. La reacción. Esta barra que está acá, esta no es una barra, Este yo le puse para que vean que es un triángulo. No es una barra. Fatal. Fatal. ¿Qué falta? Colocar, que no se olviden nunca, de la carga que es 2 toneladas. ¿Alguien sabe por qué el profe eligió este nudo B y no el nudo E? Porque ambos estaban en contacto con el A. Si nos vamos al E, también estamos utilizando un recurso que ya sacamos que es el 10. Menos incógnita, menos barras. Excelente. Esa es la respuesta. Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 barras. Y solamente una es conocida, la N10. ¿Ah? Aquí tenemos 1, 2, 3 barras. Pero una es conocida.
Entonces, a esa vamos a poder resolver. ¿Ya? Cuando resolvamos esta, después sí que podemos pasar a la E porque ya vamos a tener La barra 4. Vamos a resolver la barra 4, que ahí ya vamos a tener la 10 y la 4. Y nos va a faltar la 5 y la 11. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos que sea isostática la estructura? Porque si no es isostática, nosotros no vamos a poder utilizar las fórmulas de equilibrio para poder determinar los valores de la barra. Por eso, sí o sí, el primer paso. Cuando la barra se complica, cuando la estructura se complica, cuando tiene más barras que lo conveniente, por decirlo de alguna manera, entonces eso puede complicar, vale la redundancia, y generar una hiperestática. Y ahí hay más problemas. Entonces nosotros siempre procuremos la isos significa igual, la igualdad en geometría y en cálculo. No siempre se va a dar. Evidentemente, si nosotros tenemos un problema como este, que es calcular un cartel, por ejemplo, y tenemos esta estructura, así, esta también es una cableada, ¿verdad? Pero es una semicableada. Acá está nuestra carga. Una semicableada. Ahí tenemos que calcular todas las barras. Pero ustedes no van a poder calcular. Porque nosotros no avanzamos tanto en cálculo, entonces no insistimos tanto en esto, entonces se complica. Entonces solamente las estructuras isostáticas van a poder calcular ustedes. ¿Entienden? Y bueno, y aquí hacemos la misma cosa. La sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? N2, ¿verdad? Más N4 por coseno de alfa. Menos N1 por coseno de alfa. ¿Verdad? Y ahí tenemos. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos más N4 y menos N1? Porque a la derecha va el X, la X positiva, a la derecha, ¿verdad? Y a la izquierda va la X negativa. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un valor conocido, y no podemos resolver más porque tenemos N2 y N4. N2 y N4 son incógnitos. Esto es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos menos 2 toneladas, ¿verdad? Menos N4 por seno de alfa y menos N1 por seno de alfa. Igual a 0. ¿Ya? Igualamos, despejamos y tenemos N1 es un valor conocido. Esto es conocido, no está pensado, es conocido. El seno también es conocido. Y aquí tenemos N2 y N4. ¿Verdad? Y N2 y N4 en una ecuación y N2 y N4 en la otra ecuación. Si tenemos un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas, es resoluble. Se puede factoriar en uno o despejar y llevar en el otro. Por ejemplo, acá, de esta ecuación sale N2 es igual a, pasando del otro lado N1 por coseno, N1 es 32. ¿Cuánto era 32? 32, ¿cuánto era N1? Perdón. N2 acá. Acá dejamos. Pasamos del otro lado. N1 por coseno de alfa. Pasamos positivo. Menos N4 por
coseno de alfa. Esto es N2, ¿verdad? Y N1 coseno sabemos. N2 será igual a N1 por coseno. Menos 4,82 por menos. O sea, el valor es positivo, pero el valor es negativo, por lo tanto es menos 4,32 por 0,80 y 0,58. Esto es N2, N1 coseno, menos 0, ¿cuánto es el valor de coseno? ¿Cuánto es el valor de coseno? 88. No. Pero 58 no es coseno, es coseno, ¿verdad? Sí, el coseno de 81 es 0,81. el coseno es 58, está bien. El mismo, 0,58 de N4, ¿verdad? ¿Así? Entonces el N2 es igual a un valor determinado en relación a N4. 4,32 por 0,58 menos 2. 2,5 menos 2,5 menos 0,58 N4. Este valor y lo vamos acá, ¿verdad? Y vamos a tener menos 2 toneladas menos 4, el seno es 0,80, 0,81. Pero 81 es seno N4, esto que está acá, menos 0,81 por menos 4,32. Esto es N1 y por 0 y acá 0,81 igual a 0. Menos 2 toneladas menos 2 toneladas más 4,32 por 0,81 3,41. Gracias. 3,49. Así. Esto es esto. Y ahí queda, es igual, o sea, menos. Podría pasar. Es igual, porque pasa el resultado. 0,81 de N4. Y esto tiene ya un resultado. N4 es igual a 3,49 menos 2, 1,49. 1,49 dividido 0,81. 1,85. 1,85. Muchas gracias. Y esto es N4. N4 es igual a 1,85 toneladas. ¿Ven? Y ahora este llevamos acá y tenemos N2. Y llevamos ahí. ¿Quieres hablar un poquito del profe? Hasta hoy tenemos la habilitación de trabajos prácticos, decía así nuestra planificadora de decir. Así que hasta esta tarde noche van a tener para subir. Vamos a volver a habilitar el espacio si es que no les sale visible. Y a partir de mañana estamos viendo. La semana que viene tenemos examen y a partir de hoy en 15 a full corrección de ya. Continuamos con esto hasta que venga la profesora de literatura. Gracias. M2
tenemos valor de N4, llevamos ahí. Entonces tenemos N2 es igual a menos 2,5, ¿verdad? Menos 0,58 multiplicado por 1,85. Esto, N2 será igual a, ¿cuánto es 0,58 por 1,85, por favor? 2,5 más 1,07. Así. Sale negativo, ¿verdad? Porque los dos son signos negativos. N2 es igual a menos 3,57. Así. Toneladas. Ahí ya resolvimos 1, 2, 10 y 4. 4 barras. Tenemos estas dos, ahora vamos a aplicar el nudo I. Pero ahí tenemos un problema. El ángulo no es 54 grados, es un ángulo menor, algo 32 grados. Pero ese problema no vamos a tener con los modelos de examen. Ya les digo luego que no vamos a tener más problemas todavía. Te voy a dar la que dice un solo ángulo. Pero no se van a olvidar o no se van a escapar del ejercicio ese del edificio y eso, de la sombra y eso, de área y eso. Área de círculo, área. El otro día salió un ejercicio así. Acá está colgada una esfera. Pedía ¿qué era que pedía? Algo así, era una esfera colgada en el medio, ¿verdad? Y pedía el diámetro de esa esfera. No está completo lo que estoy diciendo, falta prompts. Digo nomás que también pueden aparecer fórmulas de círculo, ¿verdad? O de repente esta cosa así. ¿Verdad? Calcular el área que sobra aquí, por ejemplo. O sea, piensen en todo lo que ustedes pensar. Y eso no van a poder ejercitarse, van a recordar nomás qué es Pitágoras, quién nos enseñó Pitágoras, qué significa pi, qué es pi. ¿Qué es pi? Pi nomás, ¿no? Pi. Ese es 2pi. No, pi no es 2pi, es pi cuadrado. Entonces, la circunferencia es una cosa. Circunferencia es el perímetro. Circunferencia es 2pi por radio. Y círculo es círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Son dos cosas diferentes. La circunferencia es el perímetro, el círculo es la figura plana limitada por la circunferencia. Y esa cosita nomás. No se asusten, pero van a pensar. Van a pensar necesariamente. Si no piensan, no van a poder resolver. ¿Qué era pi? ¿Qué era pi? El cociente entre sí. La circunferencia
y su diámetro. La circunferencia y su diámetro en todo círculo. La circunferencia dividido el diámetro del círculo da el número pi, que es muy útil. Y bueno, le deseo suerte. Otros dicen que no hay que desear suerte, que hay que desear éxitos. Pero ¿de qué te vale tener éxito si no tenés suerte? Parece mentira, parece broma, pero uno de los ingenieros más famosos de España, de apellido Calavera, dijo una vez: una estructura colapsa por 3 razones: mal cálculo, mala ejecución o demasiada mala suerte. Imagínense lo que dice. Parece que dependemos de la suerte. ¿Y a qué se refería con eso? Se refería con que sucedan cosas que no nos conviene que sucedan. Esa es la parte de suerte. ¿Qué, por ejemplo, sería un caso? Una losa que tiene 15 metros. Por lo tanto, nosotros tenemos que añadir, solapar la varilla, porque tiene 15 metros de largo. Solo tenemos una varilla de 12 y tenemos que agregar tanto. ¿Qué pasa cuando hay demasiada mala suerte? Agarramos y solapamos todo en una misma línea, en un mismo plano, en una misma línea. Solapamos todo y aquí hay un debilitamiento y la estructura colapsó. ¿Por qué? Hay un debilitamiento. Este solape tiene que ser alternable. Solapamos uno aquí. Solapamos como hay tiempo. La próxima o el próximo solape va a ser así. Aquí y aquí. Alternado. El próximo va a volver a ser así y el próximo va a alternarse de nuevo. Así. Entonces aquí no tenemos una concentración inadecuada, ¿verdad? Una concentración no conveniente. Esa es la demasiada mala suerte que dice el ingeniero. Bueno, entonces éxito y suerte por ustedes. Nos vemos.